La historia de Adelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Cuando las casas se quedan vacías, cuando la última persona de la familia sale a la calle y cierra la puerta tras sí, ellos tienen su oportunidad. Se desprenden de las paredes, silenciosamente, y se van sentando en torno a la mesa, hundiendo sus pies en las ascuas del brasero, con la vana esperanza de calentar sus cuerpos muertos. Cuando los vivos se van a sus quehaceres y los otros van llegando y descansan un instante en su vagar eterno, el pájaro se retira tembloroso al fondo de su jaula y queda mudo. Los perros aúllan de esa manera tan particular y fúnebre, y los peces, si los hay, desorbitan sus ojos y se quedan entre dos aguas sigilando en su propio silencio. Por eso, si son los últimos en abandonar la casa y se dan cuenta que han olvidado algo, harían bien en no volver a entrar. Pero si acaso las circunstancias los obligan a hacerlo, introduzcan ruidosamente la llave en la cerradura, toquen el timbre, aunque sepan que no hay nadie, y entren silbando. De lo contrario, ellos podrían verse sorprendidos y ustedes serían los únicos en sufrir las horrendas consecuencias por haber interrumpido aquella reunión. Esta advertencia que acabo de hacer solo reza para las casas antiguas, aquellas en las que ha fallecido más de una persona. Si ese es su caso, no sean imprudentes. Hagan tal y como les acabo de advertir. Y si es invierno, dejen el brasero encendido. Esto es, hablemos de terror. Bienvenidos. David recogió los libros, los guardó en la carpeta de plástico y se puso el abrigo. Apagó la luz del comedor y a tientas avanzó por el pasillo hasta la puerta de la entrada. Recorriendo la pared con la mano, dio con las llaves colgadas en un clavo próximo al marco. Todavía no estaba acostumbrado a este tipo de exploraciones en la oscuridad. Uno nunca sabe con lo que puede toparse. Una araña, un saltamontes perdido, o quizás otra mano que se aferre a la nuestra. Abrió la puerta y dirigiéndose hacia el interior de la casa gritó: «¡Hasta luego!». Mientras le echaba llave, pensó que la despedida había sido inútil. No quedaba nadie en la casa, pero había sentido la necesidad de decir adiós. Quizá a los muebles, seguramente al perro, se dijo. Mowgli corrió hacia la puerta y arañó repetidas veces la madera, aullando lastimeramente. Volvió sus acuosos ojos hacia el interior de la casa y de una carrera se refugió en la cocina. Su cerebro irracional alcanzaba a comprender que a ellos no les interesaban los alimentos encerrados en aquel mueble alto, blanco y frío. Había que esconderse en el lugar más frío posible. Levantó el hocico, olisqueando el aire, y vio al pájaro en su jaula, en un rincón de la otra habitación. Flossie no había vuelto a cantar desde que ellos visitaban la casa. Los trinos se quebraban en su diminuta garganta y solo emitía un ronco silbido, cuyo eco desconcertaba al propio pájaro.
Mowgli extendió las patas delanteras e hizo reposar su hocico sobre el suelo húmedo. Permaneció así durante un buen rato con la esperanza de que esta vez nada ocurriría. Pero cuando iba quedándose medio dormido, se oyó un aleteo en la jaula del pájaro, y una vibración que fue convirtiéndose en grave rumor comenzó a inundar la casa, acompañada de un zumbido que hacía temblar las paredes. Cuando David regresó eran ya cerca de las 12. Lucas y él habían decidido quedarse a estudiar gran parte de la noche, lo que significaba más o menos hasta la 1:30. «Esta habitación está congelada», comentó David. «Huele a humedad», señaló su compañero. «Cuando no estoy no me gusta dejar el brasero encendido». «Mowgli», le llamó a su perro. El perro salió de la cocina, sigilosamente y con el rabo entre las patas. Sus grandes ojos se enrojecían en el lagrimal y le daban un aire de profunda tristeza. Al ver a su amo, movió ligeramente el rabo como por compromiso, y sin más ceremonia se acurrucó junto al brasero que David acababa de encender. «No sé lo que le pasa a este perro», dijo David. «Cada día está más mustio. Como estas plantas», añadió señalando hacia unas macetas. Flossie emitió un trino afónico. «¡Oh, Dios mío, qué asco!», exclamó, casi acto seguido poniéndose de pie de un salto y señalando con el dedo el asiento. «¿Gusanos? ¿Es broma?», preguntó David, pero no lo era. Por el almohadón que servía de asiento al sillón se arrastraban 3 o 4 gusanos blancuzcos y gordos. Haciendo ascos, David tomó el cojín y fue a sacudirlo en el inodoro. Luego tiró de la cadena con tal fuerza que estuvo a punto de desprenderla. «Lo siento, chico», se excusó. «No me explico de dónde pueden haber salido». «No importa, puede ser de la fruta o de las ramas de esos árboles». Cerca de las 3 los dos amigos se miraron, significándose mutuamente que tampoco era cosa de cometer excesos, y casi al unísono cerraron aparatosamente sus libros, provocando un susto suplementario a Flossie, que revoloteó dentro de su jaula. David le propuso a su compañero que se quedara a pasar la noche en casa. De esta forma podrían levantarse un rato antes y repasar los temas más difíciles. Lucas vaciló en un principio, pero una ojeada a través de la ventana a la cruda noche fue suficiente para que aceptara el ofrecimiento de su amigo. «Puedes acostarte aquí», indicó David, abriendo una puerta. Era el cuarto de la abuela. El cuarto no tenía ventanas al exterior, y la única luz que recibía era la que se filtraba a través de los cristales esmerilados de la puerta, que daba al comedor. La decoración era recargada, casi asfixiante. Pesados cortineros parecían albergar en su interior, a juzgar por sus pliegues y abultamientos, una raza de seres deformes. Un viejo armario de luna ocupaba todo un lienzo de la pared, y su inmenso espejo devolvía las imágenes desfiguradas y contrahechas. Sobre una mesilla y armario bajo podía verse toda una exhibición de estampas y cuadros de arte sacro. Y al lado de las pinturas había una colección de palmatorias de cristal, todavía con restos de cera. La imagen la completaba una horrorosa y monumental reproducción de la resurrección de Lázaro, de Van der Wiener, que colgaba de la pared. A Lucas no le pareció agradable la idea de dormir bajo la mirada de un resucitado, pero no hizo ningún comentario. Todo está igual que como ella lo dejó al morir. En esta cama murió el abuelo, y a los pocos meses ella. Pero no te preocupes, he cambiado las sábanas», dijo David sonriente. «Está bien, me muero de sueño», aseguró Lucas, deseando caer rápidamente en el más profundo de los sopores. «Ahí me despiertas, ¿no?», David aseguró que así lo haría, y abandonó la habitación cerrando la puerta detrás de él.
Lucas comenzó a desnudarse de espaldas al cuadro, abrió la cama, cuyas sábanas aparecían inmaculadamente blancas, y se dispuso a entrar en el lecho. La mirada de Lázaro era ominosa. Sin duda se trataba de una ilusión óptica debida a la fatiga, pero le pareció que la figura de Cristo había vuelto ligeramente la cabeza y lo había mirado, de soslayo. Antes de apagar la luz, advirtió que había algo debajo de la almohada que producía un abultamiento molesto. Una pijama, pensó. Tanteó bajo el cabezal y sus dedos tocaron algo frío y resbaladizo. No se trataba de una prenda de hombre, sino de un camisón. Por lo menos así lo creía, aunque provisto también de una especie de capucha para la cabeza. La hechura de la vestimenta tenía evidentes semejanzas con el sudario de Lázaro. Hizo bolas la prenda y la arrojó sobre una butaca. E inmediato apagó la luz. La habitación quedó a oscuras, pero al cabo de un momento, cuando los ojos de Lucas se fueron acomodando, observó que la oscuridad no era tal. A través de la puerta acristalada penetraba un leve resplandor que a su vez procedía de la ventana del comedor, con tal fatalidad que la mayor parte de aquella luz incidía en el espejo, el cual la enviaba hasta la reproducción del cuadro. La figura de Lázaro emergiendo del sepulcro adquiría merced a aquella fantasmal iluminación. Sus ojos permanecían fijos en los de Lucas, y para colmo, su mano derecha parecía salirse del cuadro, señalando algo blanquecino que yacía en el sillón. Lucas se durmió casi al instante, y su sueño estuvo poblado de pesadillas. Vio como del sepulcro de Lázaro emergía toda una procesión de gentes con sus cuerpos horrendamente carcomidos por la putrefacción y los gusanos. Cristo volvía de vez en cuando la cabeza y le miraba como diciéndole: «¿Quieres ser de los míos?». Después las santas mujeres Marta y María descendían del cuadro y, despojando a Lázaro de su sudario, cubrían con él a Lucas, que notaba por su cuerpo un hormigueo como de gusanos arrastrándose. En cierto momento, sintió sobre sus piernas una gran presión, como si alguien se sentase sobre ellas. Tan vívida fue la sensación que se despertó sudando. El cuarto estaba ahora a oscuras. La luna había cambiado de posición y su luz, tamizada por los cristales de la puerta, ya no incidía en el espejo. Lucas no se atrevió a moverse. Sobre sus piernas continuaba notando el peso de algo que le impedía efectuar el menor desplazamiento. La presión fue subiendo por todo su cuerpo, que se aposentó en su pecho, presionándole de tal forma que le impedía respirar. La sensación de ahogo fue aumentando hasta que se hizo insoportable. Lucas hizo acopio de todas sus fuerzas y, con el resto del aire que le quedaba en los pulmones, lanzó un espantoso alarido. David abrió la puerta de la habitación y se quedó mirando a su compañero unos instantes. Ha sido una pesadilla. Lo siento, ¿te desperté? Ya estaba levantado, dijo David. Son las 8. ¿Has tenido frío?, preguntó a su amigo y abandonó la habitación. Lucas no comprendió el sentido de la pregunta hasta que hizo un esfuerzo para tirarse de la cama. Algo obstaculizaba sus movimientos, algo frío y resbaladizo. Lázaro parecía contemplarle ahora con una mirada más cálida. Lucas se vio reflejado en el espejo y advirtió que llevaba puesto aquella especie de sudario, el que por la noche anterior encontró bajo la almohada. A decir verdad, la abuela estaba medio chiflada, explicó David, mientras desayunaban. Ella y mi abuelo eran adeptos a una especie de remota religión que prometía la vida eterna, la resurrección o algo por el estilo. Al parecer la cosa viene desde la antigüedad. Los abuelos de mis abuelos ya lo practicaban, pero a ninguno le dio resultado por lo que se ve. Mi abuela se empeñó en hacerse un camisón como el sudario que viste Lázaro en ese cuadro, y quiso que la enterráramos con él, pero mi madre no quiso.
Creo recordar que el rostro de Jesús no es el del cuadro original. Mi bisabuela fue describiéndoselo al artista, y él lo pintó a dictado. Sabe Dios quién será. Cosas de locos. La familia de mi abuela lo daba de aquí, explicó David, señalando su sien con el índice. Todos están muertos, y bien muertos. Cuando los dos amigos abandonaron la casa, Flossie se acurrucó en un rincón de su jaula y escondió la cabeza bajo un ala. Mowgli huyó a la cocina y se cobijó debajo del fregadero. Una nube ocultó el sol de la mañana invernal y las flores de las plantas del geranio se cerraron como si se aproximara el crepúsculo. Una especie de temblor subterráneo y una vibración de tonos graves fue invadiendo la casa desde el dormitorio de la abuela. El imperfecto espejo del armario no enviaba ahora ningún reflejo hacia el cuadro de Lázaro, pero el lienzo comenzó a desprender una extraña fosforescencia. La leve sonrisa de las santas mujeres pareció acentuarse. La aureola que rodeaba la cabeza del maestro vibraba como un arco voltaico. La mirada de Lázaro se hizo más profunda y su palidez más intensa. La expresión de terror de algunos samaritanos asistentes al milagro aumentó considerablemente. De pronto, todo el cuadro se animó. Las hermanas del resucitado se arrodillaban maravilladas e incrédulas. Los asistentes hacían gestos de asombro. Cristo volvía la cabeza y miraba misteriosamente de soslayo. Lázaro, tambaleándose como un remoto Frankenstein, avanzó vacilante y dejó paso a la procesión que emergía del sepulcro. Todo un cortejo de cadáveres andantes descarnados, putrefactos, aguzanados, comenzó a abandonar la sepultura y a caminar por la habitación. La abuela de la abuela, el hijo fallecido de la infancia, el nieto muerto. Aquella fantasmal procesión se encaminaba hacia el comedor. Cuando el sepulcro dejó de vomitar cadáveres, todo volvió a inmovilizarse. En torno a la mesa, silenciosos, horrendos, los familiares, así resucitados, constituyeron una espeluznante y muda tertulia, intentando acercar sus descarnados pies al brasero, que no estaba encendido. Al salir del examen, David y Lucas intercambiaron impresiones. Ninguno de los dos se mostraba satisfecho, pero Lucas, no obstante, se abstuvo de confesar a David que lo que sí podía haber descrito perfectamente, con pelos y señales, era el cuadro del dormitorio de su casa. Cuántas veces había fijado sus ojos en el papel para intentar responder a una pregunta, las mismas que se le había parecido la reproducción del cuadro de la casa, y los ojos de Lázaro se clavaban en los suyos. Quedaron de acuerdo para continuar estudiando por la noche, pero Lucas se las arregló para dejar bien en claro, sin ofender a su amigo, que aunque terminaran muy tarde se iría a dormir a su propia casa. Cuando Lucas, después de haber cenado, llegó a la casa de su compañero, el portero le entregó las llaves de la casa y le comunicó que David se retrasaría un poco. Había tenido que salir a unos asuntos. Lucas dio las gracias al empleado y se dirigió a la puerta con el manojo de llaves. Probó dos de ellas, pero la primera ni siquiera entraba en la cerradura y la segunda no giraba. A la tercera dio con la adecuada. El pasillo estaba oscuro, como boca de lobo. Mientras tanteaba la pared para buscar la llave de la luz, se le pasó por la imaginación que Mowgli podía abalanzarse sobre él en cualquier momento, pensando que era un ladrón. Supuso que el perro reconocería su voz y le llamó. ¡Mowgli! Su voz sonó extrañamente opaca en la oscuridad. ¡Mowgli, bonito!, repitió, pero no obtuvo ninguna clase de respuesta. Finalmente encontró el interruptor. El comedor estaba helado y olía más que nunca a humedad. Tuvo la sensación de que había interrumpido algo, como cuando alguien entra a una habitación y los presentes se callan porque están hablando del recién llegado. Encendió el brasero y depositó los libros sobre la mesa.
Se sentó en una butaca y deseó fervientemente que David llegara cuanto antes. Poco a poco, el brasero se fue calentando más, y Lucas acercó las piernas. Después buscó al perro por toda la casa, pero no logró dar con él. No puede estar en el dormitorio de la abuela. La puerta está cerrada. Tuvo que reconocer, no obstante, que aquella habitación era la única que no había registrado. Abrió la puerta de cristales y, asomando la cabeza, susurró: «Mowgli». Algo brillaba en la oscuridad, pero para encender la luz era preciso atravesar la estancia hasta alcanzar la pera situada a la cabecera de la cama. Rígidamente, sin mirar a un lado ni a otro, llegó hasta el interruptor y lo pulsó. Lo que brillaba a los pies del cuadro de la resurrección era la correa de paseo del perro. Visto desde la base del lienzo, Lázaro parecía casi humano y no cesaba de mirarle. Lucas recogió la cadena y abandonó la habitación. Se sentó junto al calentador, jugueteando con los eslabones metálicos, y esperó. De pronto tuvo la sensación de que en la parte derecha del cuadro, junto a uno de los asistentes al prodigio, había visto dibujada la figura de un perro, cosa en lo que antes no había reparado. Estuvo tentado en levantarse para comprobarlo, pero un cierto recelo lo mantuvo al amor del brasero. Calculó que se había quedado dormilado durante media hora. Un ruido que en principio le pareció procedente de la cerradura le despertó. ¿Y el perro? ¿Se lo habría llevado con él?, se preguntó. No era probable a aquellas horas, y además sin la cadena. Durante su corto sueño había creído oír un aullido lejano, un aullido tristísimo y fúnebre, como los lamentos que emiten los perros cuando presienten que alguien va a morir durante la noche. Cerca ya de las 12, se oyó el ruido de la llave girando dentro de la cerradura, y entró David. Las luces del comedor estaban encendidas y sobre la mesa había 3 libros. «Lucas», llamó, pero no obtuvo respuesta. «Mowgli». Quizá Lucas se habría cansado de esperar y hubiera sacado al perro a dar un paseo por el barrio, pensó. Lanzó una maldición cuando notó que el brasero estaba encendido, aunque no lo desenchufó. Siempre estaba temiendo un incendio desde que leyó algo en el periódico sobre las personas que se ausentan dejando la calefacción individual prendida. Entró en el cuarto de la abuela, pero también estaba vacío. Desde el cuadro, Lázaro le miraba de manera casi insolente, y el rostro de Cristo debía demostrar una sonrisa de triunfo. Pensó que lo más indicado era dar una vuelta por las calles de la vecindad y buscar a Lucas. Tomó el llavero, se puso el abrigo y salió de casa. Apenas se oyó el portazo que indicaba la salida de David, cuando un aullido lastimero, procedente de la habitación de la abuela, fue invadiendo todos los rincones de la casa. La pintura comenzó a emitir una extraña fosforescencia, como de fuego, y la angustiosa vibración que hacía retemblar los cristales se extendió por toda la vivienda. Los ojos de Lázaro parpadearon y clavaron en el maestro una mirada de inteligencia. Varios de los asistentes dieron un paso atrás y algunas santas mujeres se taparon sus ojos con las manos. Un olor fétido fue llenando la estancia cuando Lázaro puso el pie en el suelo. Cuando se encontraba ya en la placita, después de transcurrido un largo rato y sin haber localizado a Lucas, David se dio cuenta de que había dejado el brasero encendido. Volvió sobre sus pasos, subió apresuradamente las escaleras y ya en la puerta de su casa se detuvo jadeante. Del interior de su casa llegaban murmullos como de conversaciones o de rezos, y a intervalos se oían aullidos lastimeros. Con toda precaución, introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar abriendo la puerta milímetro a milímetro, y entró a la casa, cerrando tras de sí con la misma precaución. El murmullo de rezos se hizo más intenso. David avanzó lentamente por el oscuro pasillo hacia el comedor.
y cuando desde lejos todavía pudo vislumbrar un fragmento de la habitación, observó que Lucas estaba sentado en una de las sillas y rodeándole había una serie de personas. Avanzó un poco más, aspirando un olor insoportable y nauseabundo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para mirar sin ser visto, se quedó petrificado de espanto. Algo, un espectro, un cadáver medio corrompido, era lo que él había tomado por su amigo. Y sin duda, aquello era Lucas. A su alrededor, buscando el calor del brasero con sus pies putrefactos, había media docena de seres igualmente repugnantes. Murmurando, aquel espectáculo hizo que la sangre se helara en sus venas. A los pies, si así pudieran llamarse, de uno de aquellos monstruosos, había algo que le pareció la figura de su perro. En ese instante crujió una de las maderas del pasillo, y la macabra asamblea interrumpió su murmullo. Aquello que parecía ser Lucas levantó su repulsiva faz y clavó en David una terrible mirada. Una mirada mezcla de profunda tristeza, compasión y sombría bienvenida. David reunió las pocas fuerzas que le quedaban y cuando ya parecía a punto de desmayarse, dio un grito de auxilio pidiendo ayuda a su fiel perro. ¡Mowgli! ¡Mowgli, a mí! ¡Mowgli! El perro levantó la cabeza al oír su nombre. Sus vísceras colgaban como jirones a través de sus amarillentas costillas. En el lugar donde deberían estar sus ojos, solo había 2 cuencas vacías. Pese a todo eso, el fiel perro se incorporó e iniciando una carrera se apresuró a cumplir la orden de su amo. Corrió pasillo adelante de un gigantesco salto y hundió sus afilados colmillos en la garganta de David. En el cuadro de la alcoba, el maestro volvió ligeramente la cabeza y cruzaba una mirada de complicidad con Lázaro. Al cabo del tiempo en la casa abandonada, cada noche tenía lugar la misma representación del cuadro. 3 cuerpos lo habían aumentado: David, Lucas y el perro Mowgli. Pero nadie encendía el brasero. Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de Terror? Mi nombre es Guille. Soy fiel seguidora de ustedes, por lo que me gustaría compartirles un relato que nos sucedió hace casi aproximadamente 10 años. Relato que jamás había contado, por miedo a que las personas pensaran que estaba blasfemando. Pero les afirmo que no es así, ya que todo comenzó justo antes del mes de diciembre de 2011, cuando andábamos haciendo las compras navideñas para arreglar nuestra nueva casa y nuestras 2 hijas se sintieran felices y ansiosas de esperar la Navidad y el Día de Reyes. Amor, necesito que mañana te arregles temprano para ir a dejar a las niñas a casa de la nana. Así le decían mis hijas a una tía que ellas querían mucho, hermana de Diego, mi esposo. Sí, mi vida, pero ¿a dónde iremos que no podemos llevarlas?, le pregunté sorprendida, a lo que mi esposo me contestó: solo iremos a comprar las cosas para Navidad, el arbolito, esferas y todo lo que se ocupe. Pero te digo que las dejemos para cuando regresen a casa se encuentren con la sorpresa. ¿Te imaginas sus caritas? Ya las quiero ver a mis chiquillas. Sí, me parece muy buena tu idea, mi vida. Al día siguiente, nos levantamos muy temprano para llevar a las niñas con la nana y también para hacer la lista de lo que necesitábamos comprar. Los 2 estábamos súper emocionados. Llegamos a la tienda a comprar el arbolito, las esferas y las luces. De ahí continuamos al mercado para comprar todo lo del nacimiento, el heno y una pequeña casita para ahí colocar a cada uno de los personajes del nacimiento. Cuando terminamos, Diego y yo íbamos a casa muy emocionados.
Antes de llegar a la casa pasamos por un taquito para aguantar y alcanzar a terminar todo esa misma tarde. Por fin llegamos a casa y mientras Diego bajaba las cosas yo sacudí el espacio en donde las pondríamos. Queríamos que se viera realmente bonito y acogedor. Poco a poco íbamos organizando todo de acuerdo a nuestra idea. Y cuando llegamos al armado del nacimiento, nos percatamos de que no venía la imagen del bulto del niñito Jesús. Guille, iré rápido al mercado para reclamar y que me den al niñito Dios. Sí, amor, pero ve con cuidado y por favor no vayas a discutir. Si no te lo quieren dar o te dicen que sí venía, te das la vuelta y mejor compras otro. Tranquila, amor, no voy a pelear con nadie, déjame voy. Se fue Diego nuevamente al mercado. Me quedé yo en casa terminando de adornar con guirnaldas las escaleras y acomodando las luces en los ventanales. Al cabo de una hora, llegó Diego con el niño Jesús. Mira, amor, si no lo dieron. Todavía no llegaba al puesto cuando me vio la señora y me hizo la seña de que fuera para entregarme al niño. Qué bueno, mi vida. Me quedé nerviosa pensando en que se harían los loquillos para no dártelo y quererte cobrar otro. Por fin llegaron las niñas y quedaron fascinadas con la decoración navideña que le hicimos a la casa. Hasta ese día, todo parecía que tendríamos un feliz diciembre. Por fin llegó Nochebuena y la hora de sacar al niño Jesús para arrullarlo y acostarlo en el nacimiento, a lo que le pedimos a nuestra niña menor que lo arrullara, para que la mayor lo acostara en el pesebre. Nos tomamos fotos, abrimos regalos y todos a dormir. A los 3 días, mi hija la mayor me pidió permiso para ir con su nana al centro. Le dijimos que sí, pero que no anduviera de pediche, a lo que ella muy tranquila me dijo: sí, mami, solamente quiero ir con mi nana porque quiero comprarle una ropita al niñito Jesús. Siento que tiene frío el pobrecito. Me dio ternura y orgullo, porque pensé que mi niña se estaba encaminando bien a los brazos de Jesús. Y le di dinero para que no gastara del de ella y le comprara el trajecito. Para mi sorpresa, llegó con 2 cambios de ropita para el niño y me dijo: mami, no me regañes. Traje 2 trajecitos para que no esté todo el tiempo vestido igual. Recuerda que debe de estar limpio y guapo. No voy a mentirles, eso me causó ternura y un poco de gracia. Todos los días, mi niña se ponía a platicarle al niñito Dios. Luego la más pequeña se salía a acompañar a su hermana, la mayor. Lavaban la ropita que le habían puesto el día anterior al niño, lo cual me hacía seguir pensando que no era malo. Y ojo, en realidad no lo era. Se llegó el día más esperado de todos los niños, el Día de Reyes. Pero un día antes nos percatamos con Diego, mi esposo, que nuestra hija también les había pedido a los Reyes Magos ropita para el niño Dios. Pues los Reyes también le trajeron su regalo al niñito, 6 cambios más de ropa. Eso hizo que nuestras hijas brincaran de alegría. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. Las niñas a todos lados cargaban con el niñito. Claro, le pedían permiso a sus papás de que lo dejaran salir con nosotros. En su imaginación les contestaban que sí, pero con cuidado. Se llegó el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Ese día en la tarde empezamos a guardar las cosas de Navidad y nuestras niñas se pusieron a llorar, a lo que su papá les preguntaba: ¿por qué lloran, mis niñas? Solamente lo guardaremos para que esté cuidado. Y en noviembre lo volvemos a sacar. Mamita, por favor, no dejes que guarde al niño. Sentí tan feo que me dijeran eso las niñas, que le pedí a Diego que lo dejara con nosotros, que al fin tenía ropita y lo íbamos a cuidar todos muy bien, porque siempre nos bendecía con mucho trabajo. Y eso podría ser una forma de agradecer a Dios por tanto trabajo, ya que cada vez nos iba mucho mejor. Y así fue. Dejamos al niño afuera y a partir de ese día las niñas decidieron llamarle Chuchín, de cariño, y así se le quedó. Día a día mis niñas antes de irse a la escuela bañaban al niñito, lo perfumaban,
Tenía su perfumito de bebé que ellas le habían comprado. Y lo dejaban vestido. Claro, me lo dejaban a mí, con la debida encomienda de que tenía que atenderlo, como si fuera un bebé de verdad. Claro que no le seguí el juego, ya que yo lo dejaba donde ellas lo dejaban, que era en medio de mi cama. Cuando ellas llegaban, corrían a mi habitación y le preguntaban cosas así como: ¿cómo te portaste el día de hoy? ¿Sí desayunaste con nuestra mamá? ¿Te sacaron a dar la vuelta? Cuando se llegó el fin de semana, vimos con Diego cómo bajaron las dos de su habitación y nos dijeron: mamá, Chuchín nos dijo que no lo atiendes como a nosotras, que todo el día lo dejas en la cama como si no existiera. Están locas. ¿Cómo les va a decir eso? Claro que sí lo atiendo. La verdad me quedé sorprendida de lo que mis hijas me decían, ya que los únicos que sabíamos que en verdad lo dejaba todo el día como ellas lo dejaban éramos Diego y yo. Siéntense a tragar. Ahora resulta que le creen más a su imaginación que a mí, chiquillas feas. Me hice la indignada, pero la verdad me estaban sudando las manos, y Diego nada más me miraba con cara de sorprendido. Me puse a servirles la comida, cuando mi hija la mayor dice: mamá, le acabo de preguntar a Chuchín que si quiere agua, y me dice que sí. ¿Puedes servirle, por favor? ¿En serio quiere agua?, le pregunté a mi niña. Sí, mamá. Chuchín, haz algo para que mis papás crean que estás con nosotros. En eso se movió el despachador del agua. Teníamos un tipo columpio, lo cual nos sorprendió muchísimo ya que el garrafón tenía casi 3/4 de agua. Sentí que estábamos siendo bendecidos. Le serví el agua, y a partir de ahí no dudé más en atender a Chuchín como si fuera de carne y hueso. Todos los días le servíamos agua. Le acercaba un platito con papilla o comida, dependiendo lo que nos manifestara. Si quería papilla, solito tiraba fruta o algo así. Si quería comida, de la nada se caía la cuchara de la cazuela. Bendito y alabado sea Dios por esta bendición. Cuando estábamos en la sala, viendo tele, y él estaba arriba solito, nos prendía y apagaba la televisión. Sabíamos que quería estar con nosotros. Si se aburría o no le gustaba lo que veíamos, le cambiaba el canal. Nosotros nos sentíamos felices, porque para nosotros era Dios el que nos tenía con esa gracia. A donde fuéramos lo llevábamos, así fuera nuestro trabajo, el cual para nosotros era perfecto, ya que no teníamos pérdidas de nada, y las ganancias iban en aumento. Así pasamos como 6 meses, cuando de repente estábamos comiendo y claramente escuchamos risas y vimos la sombra de un niño corriendo en el patio trasero de la casa. Salió Diego y nos gritó: ¡corran, corran! Miren cómo Chuchín mueve sus carritos. Porque ya tenía su propio bote con juguetes. Sus favoritos eran los carritos y 2 peluchitos de Plaza Sésamo. Yo ya no sabía si me emocionaba ver todo aquello o eran las ganas con las que me quedé de haber tenido un niño y ahora tener tan hermosa bendición, nuestro Chuchín. En nuestra casa no había cosa más hermosa, maravillosa y perfecta que Chuchín, hasta que un día llegamos a supervisar una de nuestras tiendas y lo bajamos para no dejarlo en el coche. Uno de los empleados se acercó y me dijo: ¿a poco trae un perrito ahí envuelto? No, ¿cómo crees? Mira, es Chuchín, y debes de tratarlo como lo que es, ¿entiendes? Le dije a mi empleado, y solamente se sonrió y me dijo: ay, doña Guille, sí que anda medio adormilada. El muchacho se puso a entregarme cuentas y estuvimos platicando, cuando de repente se cayó una botella de agua del stand y volteó a verme con unos ojotes y le dije: tranquilo, Chuchín tiene sed. Con su mirada fija, Samuel, el empleado, fue por la botella y me la dio. Miró sin perder detalle cómo abrí la botella y la acerqué a los labios de Chuchín, mientras le hablaba tierna y dulcemente. Cuando nos retiramos, me dice Samuel: doña Guille,
Decía mi abuela que no es bueno fanatizarse. Ay, Samuel, cállate. Chuchín es real. ¿Por qué crees que te pago más? Él es quien nos ayuda a que nos vaya mejor. Nos dispusimos a retirarnos con Diego. Ambos habíamos tenido un día muy pesado y queríamos descansar. Cuando llegamos a la casa, metimos a bañar a Chuchín. Fui por su ropa al cuarto de las niñas y cuando regresé, sus ojos estaban viendo hacia otro lado. A lo que grité: ¡Otro milagro de Chuchín! ¡Corran! Efectivamente, para nosotros era otro milagro. En ese momento movió su manita. Claramente vimos los cuatro cómo pintaba una sonrisa en su rostro. Yo me moría por contarle a una gran amiga y le marqué para ver si podía recibirme y llevarles al nuevo miembro de nuestra familia. Efectivamente me contestó y me dijo que nos esperaba con mucho gusto. Cuando llegamos a su casa nos pasó. Como siempre nos ofreció de todo y nos sentamos en el comedor para contarle mientras cenábamos. Ella, súper sorprendida y admirada, también pensó que era parte de un milagro, hasta que cuando terminamos de contarle, nos dijo muy seria: Guille, yo no quiero alarmarte, pero ¿no crees tú que debe de saber eso un padre? Te lo digo porque si Dios es el que se manifiesta en este bultito, con perdón tuyo, debe de estar enterada la iglesia. Cuando escuché a mi amiga decirme eso, sentí tanto coraje, pero tanto que quería estrellarle la taza del café en la cabeza. Cuando de repente, ella cogió su taza y se le partió a la mitad, tirándosele encima todo el café caliente. Diego, ella y yo nos quedamos fríos. Nadie dijo nada y seguimos con otro tema. No pasó mucho tiempo cuando nos retiramos de su casa y nos fuimos a la nuestra, ambos pensativos, y yo con mi Chuchín en brazos y bien cobijado porque acababa de llover. La mañana siguiente pasó Nana por las niñas. Se las llevó al parque en lo que nosotros hacíamos el recorrido de nuestras tiendas. Jamás pensamos que las niñas con su inocencia le contarían todo a Nana. Y para colmo, Chuchín se portaría mal en su casa. Nana no sabía que tenía que darle agua cuando le pedía, ni comida. Chuchín se enojaba muy feo, así que Nana terminó marcándonos para llevarnos a las niñas antes de tiempo. Lo que nos sorprendió, no entendíamos el porqué. Cuando llegaron a casa, Nana se puso a contarnos lo que había pasado. Vimos cómo Chuchín manifestaba su arrepentimiento, con lágrimas en sus ojitos. Nana se levantó súper sorprendida de la silla y se puso a rezar. También creía que era un milagro. Guille, no le digas a nadie de esta imagen, si no vendrán a quitártela. Y esto es gracia de Dios. ¡Qué milagro! No, Nana, no le hemos dicho a nadie. Por lo mismo, tenemos miedo y queremos que siempre esté con nosotros. Así pasaron los días. La figura del niño Jesús seguía moviendo sus ojos, sonriendo, moviendo su manita, tirando la cuchara, así como las frutas, y moviendo el columpio del garrafón de agua. Pero lo mejor era cuando veíamos pasar la sombra de aquel niñito que corría por toda la casa, que jugaba con sus carritos y nos permitía escuchar sus sonrisas. No pasó ni un mes cuando me volví a encontrar con mi amiga, a la que le había contado, y me dijo: Guille, a modo de comentario, el otro día fue un padre, amigo de mi esposo, a visitarnos, y le comenté lo de Chuchín, y me dijo que le gustaría verlo, que si es cosa de Dios, sería muy bueno que compartieras eso con todos los creyentes. Eso fue algo que mis oídos les agradó escuchar. Le dije que sí, y nos pusimos de acuerdo en la fecha y la hora. Así fue. Llegó el día y llegó mi amiga con el sacerdote. Ella podía entrar a la casa, pero él no. Algo no lo dejaba y se manifestaba en vómito. De la nada casi se ahogaba y decidieron marcharse. Ese día
Durante la tarde-noche se veía la sombra de Chuchín en la esquina de la escalera. Parecía muy enojado. Solo aventaban los carritos. Las niñas creían que jugaba con ellas, pero no era así. Hasta que lanzó tan fuerte uno de sus carritos que a mi niña mayor le pegó en la frente y la descalabró, cosa que a mí me prendió de coraje y fue ahí que reaccioné. ¿Por qué si se supone que eres bueno, has lastimado a mi niña? No dudé en hablarle a mi amiguita y al día siguiente volvieron, ella con el padre. Nuevamente el padre vomitaba. Mi amiga y yo estábamos asustadas. El padre le pidió a mi amiga que fuera por el agua bendita que estaba en el coche, junto con la Biblia. Al momento de entregárselas, el padre se enderezó y pidió a Dios fortaleza. Tomó el agua bendita y empezó a bendecir la casa. Al instante, se quebraron los ventanales que estaban en el jardín, en la parte de enfrente, y el de nuestro cuarto, que estaba en la segunda planta. Diego me tomó de la mano. Mi amiga abrazó a mis niñas para sacarlas de la casa. Mientras el padre seguía haciendo oración, e iba avanzando para dentro de la casa. Cuando llegó a la cocina, era donde regularmente estábamos más tiempo con él. Se tronó el garrafón del agua. Recuerdo que grité tan fuerte que empecé a llorar junto con mi esposo, del pánico que teníamos. Al momento de salir al patio, los carritos empezaron a ser aventados hacia el padre. Pero él no dejaba de orar, hasta que un carrito lo descalabró, justo a media frente como a mi hija. Ya no se escuchaban risas como antes. Se escuchaba como el resollar de un animal grande y feroz. Una vez que bendijo toda la casa el padre, tomó la imagen del bulto del niño Jesús. Nos pidió que la lleváramos a la iglesia, que a nosotros nos naciera dejarlo, pero que no lo tiráramos. A partir de ese día, nuestro verdadero martirio comenzó. Nuestras tiendas se fueron a la quiebra. Nos quedamos sin coches. Pasamos hambre. Nuestras hijas empezaron a despertar arañadas o gritaban asustadas a media madrugada diciendo: ¡Ayuda! ¡Chuchín nos quiere llevar! ¡Ayuda! Cuando estaba cocinando, se caía la cacerola con la comida de la estufa. Los trastes se escuchaba que los quebraban, y cuando íbamos a ver, era real. Todo esto cambió cuando decidimos con Diego ir a recogerlo a la iglesia. Lo llevamos de nuevo a la casa y ahí se quedó. Esa casa ahora está deshabitada. Nadie puede vivir ahí. Nosotros ahora rentamos y vivimos de los servicios de taxi que hace Diego. Hoy en día creo en Dios, pero ya no en sus imágenes y mucho menos en los bultos. Saludos.